Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al ADN de la historia. Y como siempre estoy súper bien acompañada por mi querido Alejandro Rosas. Hola. Y mi querido Benito Taibo. Y estamos retomando un tema que nos gustó muchísimo y que nos quedaron muchas cosas que decir, que es la década de los años 80 de ese siglo XX y un poquito más, ¿no? Y 90. Así que bueno, es una década, como vieron en el programa anterior, todos tenemos muchos recuerdos y está cargada de historia y cargada de revoluciones. Oye, fíjate que el otro día platicando con nuestra producción, todo el mundo se acordaba de dos series que eran buenísimas a finales de los 80. Las Gatitas de Porcel, que era el argentino. Por supuesto. Que era total, o sea, hoy sería totalmente Incorrecto. políticamente incorrectas. Porque era 18 modelos preciosas con mini bikinis, en sketches de doble sentido. ¿Pero era todo. mexicana? No, era argentina. Porcel era argentino. De hecho, Porcel luego salió ahí por el 89-90 en la película Carlito Way con Al Pacino. Exactamente. Ahí sale El dueño del bar, ahí Exacto. sale Porcel. Y la otra, el show de Benny Hill, que también sale este comediante inglés que nunca hablaba. Y que también salía con unas modelos guapísimas de Genial. enfermera que se agachaba y estaba en negligé. Era genial. Y era un humor muy británico, pero era muy divertido. Una serie que a mí me marcó, mira, yo ya tenía más de 20 años y no fallaba para verla, Los Años Maravillosos. Ah, claro. Era claro, una sí. maravilla. Todos nos enamoramos de Winnie Cooper. Todos nos enamoramos de Winnie Cooper. Era maravillosa. Y otro momento clave de la televisión que a mí me parecía divertidísimo era Alf. Ah, qué El divertido. marciano come gatos. Buenísima. Marciano esa sí no, extraterrestre. Era buenísimo. Y lo que pasa es que es una década que también marcó un cambio en la música. Sí, bueno, No podemos entender los años 80 sin Madonna y sin Michael Jackson. sin duda. Yo recuerdo cuando irrumpe una cantante como Madonna, completamente irreverente, una mujer que rompía con atavismos tremendos, era una mujer abiertamente hablando de temas abiertos, Sexo, de la sexualidad, o sea, realmente una mujer que además se atreve incluso a hacer un video, que fue una cosa muy escandalosa, tentando incluso a la figura de Cristo. Ya se había hecho con la obra de Jesucristo Superestrella, ¿no? También. Pero es una época en que se abre, digamos, los temas a una cultura punk, porque lo que hacía también Madonna era hacer referencia a esos punks. Los jóvenes que estaban rompiendo con con esas ataduras durísimas, porque te puedo decir que en Inglaterra estaba Margaret Thatcher y en Estados Unidos estaba Ronald Reagan y sus Reaganomics y esa postura radical dura de un Estado completamente liberal, pero también muy manipulador, hizo que los jóvenes estallaran, lo cual fue magnífico, y entonces surgen en Inglaterra y en Estados Unidos gente como Madonna y después el fenómeno de Michael Jackson, pero es distinto. Pero claro, era una respuesta a esta política dura. Pero junto a ellos todos estos grupos, por ejemplo, Quiet Riot, ¿no? La de Come on, sí. Feel the Noise, ¿no? Sí. O sea, porque además se pusieron tuvieron mucho éxito porque empezaban los videos en MTV, este canal de música y videos de Estados Unidos que luego se fue transmitiendo a otros países. Y entonces por ejemplo, era Alan Parsons que era como un cómic con la canción de Don't Answer Me. Y entonces era un cómic que se veía así que el cuate llegaba a la cantina y entonces golpeaba a uno y se quedaba con la chava. El de Jump con Van Halen. Y había otro que también fue cómic. que fue- Adivino. Ajá. Ajá, claro, con la canción Take On Me. Take Es on preciosa. me. Sí, es súper Entonces, bueno, ochentera. estaba la de Billy Joel, la de Uptown Girl, que se subía al coche y bailaba. O sea, creo que el cambio lo que permitió que la gente se acercara con mucho más
ansias a la música fue que la los podías ver, videos. porque era Music Television, Y MTV. aquí en México, obviamente, no tardamos en copiarlo, y era Video Éxitos. Con Gloria bueno. Calzada y Elsa Saavedra. Guapísimas, Entonces, sí. Y ahí veías, por ejemplo, la canción de José José, la de Voy a llenarte toda, y entonces se ve el yate. Eran unos videoclips horripilantes. Horripilantes. O el de esta Lucha Villa antes de que se hiciera la terrible operación que la dejó pues, prácticamente con Sí. discapacidad. Era muy amiga de mis padres, ¿sabes? Cantaba divino, Sí. Lucha Y que Villa. salía con Hugo Stiglitz y era la de No discutamos. Porque después de la primera vez hay muchas más. Exacto, y entonces veías todos los videoclips de la música. El videoclip mexicano por antonomasia es Luis Miguel. La Incondicional. Exactamente. Luis Miguel. De Pedro Torres. Pero de ese verdad, fue ya más hacia el 89. El que primero. queríamos que fuera no. como Top Gun, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que el primero, el que todo el mundo así, wow, el de No culpes a la playa. No, cuando calienta el sol, claro, que salían es como verdad. 30 chavas Sí, en bikini, sí. todas Pero al eso mismo todavía- tiempo se daban la vuelta para Cierto. solearse la espalda. Y era una Sí, cosa. cierto. Creo que lo dirige Mariana Yazbek, que es fotógrafa y es ahí donde la conoce. Y bueno, es que mucha videoserie de Luis Miguel. Pero fíjate, ese que decías de Luis Miguel de La Incondicional, todo el mundo, no, pues además era la greña Se de cortó Luis el Miguel, pelo, se cortó claro. el pelo, y no, lo único que hizo fue con pinzas, se lo sostuvieron de atrás y entonces parecía que había... Que se lo había Y claro, cortado. y lo que sucede es que estábamos copiando el eco que sucedía en Estados Unidos. El video de Thriller que populariza Bueno. Michael Jackson. Michael Jackson es el cantante que a mí me parece popular más importante. Digo, sí está Elvis Presley, pero estadounidense Michael Jackson. Me parece que era... Bueno, en ese momento había sido un niño que formaba parte de un grupo que se llamaba los Jackson 5 en los años 70. Ya después se supo que el papá era terrible con ellos, medio que los explotaba. No tuvo una infancia, pero se convierte en un hombre con una voz y un estilo tan únicos, tan propio, que lo seguías. Bueno, aquí había un fenómeno de hacer concursos. Yo recuerdo las comidas familiares y todo el mundo quería hacerle al moonwalk, ¿sí o no? Pero que lo hacía desde antes de Michael Jackson, lo hacía Héctor Suárez. ¿El Héctor Suárez, moonwalk? el moonwalk, el pasito ese para Sí, atrás, sí. lo hacía perfectamente Héctor Suárez. Mira. Ahora, eso ha hecho que cambió toda la dinámica de la música Michael Jackson, pero Thriller es del 83. Y estamos hablando que La Incondicional es como el 89 porque ya era la época de Salinas de Gortari. Sí. Y Rivière Bazán, me parece que era el secretario de la Defensa, permite que se filme en el colegio militar. Así es. Exacto. Me quedé pensando en el primer concierto de rock, que no era rock, era pop, de Chicago, en el Auditorio Nacional. Debe ser por esa época. Pero antes, porque ese fue el último y me parece que en este hubo portazo. Hubo portazo y quemaron 2 camiones en Reforma. Es que eso hay que explicarlo. Realmente había una reticencia, no querían las autoridades a que los jóvenes salieran a los conciertos porque generalmente acababan mal, ¿no? Y no querían a los jóvenes en las... O sea, No querían a los jóvenes. Punto, Punto. exacto. Y luego el Auditorio Nacional ya había llegado a unas condiciones, porque el que conocemos ahora fue una remodelación de los años 90 de Teodoro González de León, pero ese auditorio que se construye en el 52 ya era incluso hasta peligroso, porque Sí. se empezó a inundar, Sí, había sí, muchísimos lugares. Ahí que se ya hacía la Feria del Hogar. Era emblemática. Pero bueno, a partir de... Y luego, la llegada de Queen a Puebla. en el 82. En el 82. El concierto de Queen en Puebla fue... ¿Tú fuiste? No, pero mi hermano Carlos sí. Ajá. Fue un con- desastre. ¿Con quién se fue? Con Saúl Hernández, el de Caifanes. ¿Cómo? Que éramos muy amigos. Superchavitos. Y chavititos se fueron a Puebla a oír a Queen y estaban Dice enloquecidos. que las crónicas que fue el día en que Puebla olió a marihuana. Ah, No lo Y dudo. además era en el estadio Zaragoza, si no mal recuerdo, Sí. que no era tan grande. Y la gente que había comprado boleto, mucha se quedó afuera porque hubo un megaportazo. Claro. Entonces la gente que no tenía boleto entró. Y ahí fue cuando, en algún momento dado, venían de Monterrey, se hospedaron en la Ciudad de México unos días y luego se fueron a Puebla para el concierto. Y en algún momento dado le empiezan a la gente, o sea, ya ven que somos muy jarritos de Tlaquepaque los mexicanos, en algún momento dado sale Freddie Mercury Y se con pone el un sombrero con charro. charro, y entonces a la gente le indigna Ay, ¿por? y le empiezan a aventar zapatos. Ok. Entonces, bueno, para Queen fue yo creo que una muy mala experiencia porque dijeron no volvemos a regresar, todo es corrupción, el agua es horrible.
O sea, fue un desastre, pero fue el gran concierto. Yo me acuerdo haberlo escuchado en vivo. El gran concierto. En Radio Éxitos. Ah, mira. Porque obviamente yo tendría como 12, era 82, 13 años. Mis papás no me iban a llevar ni muertos. No, estabas muy chiquito. Pero lo oí en vivo todo el concierto en Puebla, en Radio Éxitos. Oye, y obviamente en la radio, lo que escuchábamos era música en inglés. Y entonces a finales de los años 80 surge un movimiento muy bueno que se llamaba Rock en tu idioma. Y empezaron a pasar música de grupos como Soda Stereo, que venía de Argentina, grupos mexicanos como Los Caifanes, como Panteón Rococó, y hubo un movimiento maravilloso de rock en tu idioma. Y entonces una radiodifusora que era nueva en ese momento, que era Estéreo 97.7, empezó a realmente a poner la música de Miguel Ríos, de Sabina, de Los Caifanes, díganme más de México, porque era muy el Tri, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, por esas épocas se inaugura Rocotitlán, el primer lugar en donde los grupos emergentes, por llamarlo de alguna manera, tenían un espacio en la Ciudad de México. Y recuerdo que en algún momento los conciertos sucedían, o sea, el grupo tocaba detrás de una jaula. Imagínate cómo se ponía eso. Estuve varias veces en Rocotitlán. Y el Rockstock también. Regresando a los conciertos, siempre se premió en México. El primer concierto que se hizo ya, digamos, de la nueva era fue hasta el 93 y fue In Excess y fue del Palacio de los Deportes. Y luego en el 1993 hubo dos en la misma semana, en noviembre. Se presentó Paul McCartney en lo que hoy es el Foro Sol y Madonna también en el Foro Sol y Michael Jackson con días de diferencia en el Azteca. Exactamente. Claro. Esos fueron como los que rompieron ya la barrera de que no podían venir. Fíjate. Y lo que... Perdón, en el año 88 se hace el gran referéndum en Chile para ver si continúa o no Pinochet. Pierde el famoso no, y es cuando yo conozco a Imelda. El día que conozco a Imelda, el día del no, por la noche un par de días después, se organizó un gran baile de la comunidad exiliada chilena en México, y ahí nos conocimos Imelda y yo, y aquí seguimos 35 años Gracias después. a Pinochet. Gracias. Oye, ¿y en dónde fue el baile? ¿En qué lugar? En un lugar por ahí cerca del estadio del Cruz Azul. Pero, ¿ustedes qué se acuerdan de los 80? ¿Estuvieron ahí? ¿Se la pasaron bien? ¿Fueron a un concierto? ¿Qué hacían? Cuéntenoslo, por favor. Ahora volvemos. Mantente al día con... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos.
Lo que Y ya estamos de regreso para seguir hablando de los años 80 y un poco de los 90. Y yo recuerdo que después de esas terribles devaluaciones y después de lo que sucedió con la expropiación de la banca nacional y todo, llegábamos a un 1988 donde había mucha esperanza, digámoslo así. Por ejemplo, en el ámbito donde mi papá trabajaba, que era ICA, los grandes proyectos que desde siempre se hacían en los países de América Latina, pero el pensar que México se abriera a la inversión fue algo muy novedoso y fue algo que digamos que nos toma a todos por sorpresa, y esa fue la apuesta. Esos gobiernos neoliberales que hablaban de un Estado pequeño, que no gastara tanto, en fin. Los Chicago Boys. Los Chicago Pero Boys, lo que pasa efectivamente. es que ya desde el 85 ya estábamos transitando hacia allá. En el 85 México entra al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que era la gran plataforma que va a lanzarte hacia el libre mercado, eliminar barreras arancelarias o proteccionistas, o sea, todo lo que México no era. Acuérdense, Claro. todavía había estos sellos de lo hecho en México, está bien hecho, porque era tan mal hecho que tenían que Justificar. ratificar, porque como se cerró la industria mexicana al mundo, pues obviamente te tenías que conformarlo con lo que produjéramos aquí. O sea, tú ibas por tus cereales Maizoro. No había todas las marcas que luego podías encontrar ya de Nestlé y de ese tipo de cosas. Por ejemplo, los vinos. El vino empezó a tener un auge en México cuando se abrió la frontera. Porque antes, acuérdense del Padre Quino. ¿Qué padre vino? Calafia. También. Y además lo abrías, el Padre Quino era el que abrías con los dedos gordos, eran floreros. Y entonces te terminabas el vino y pues ya podías o jarra de agua o un florero. Y estaba el chiquito y el grande, el blanco y el tinto. Hay una leyenda acerca de uno de los vinos mexicanos que tuvieron un enorme auge en los años 80. Y mi padre, a alguien le pasó el tip que comprara rápidamente todas las cajas que pudiera de ese vino. No voy a decir marcas. ¿Qué marca? No voy a decir marcas. Tu papá ya no está. Pero sí está en... ¿La marca? La marca. La marca creo que ya no existe. Era Calafia. Bueno, ¿y era? que era del Valle de Guadalupe, en Baja California. Que comprara todas las cajas que pudiera porque era vino español metido en esas botellas. Y claro, y papá compró como 20 cajas y era espectacularmente bueno. Ok, O sea, mira, le salió claro, muy bien. Pero mira, no había ni buenísimo. cultura del vino, ni el tequila era para los porochos. Por El supuesto. tequila se abre ya en los 90 En los con 90. el famoso jimador, porque aquí hay algo muy interesante. Las mujeres empezamos a tomar. O sea, se veía mal antes que Empezaron tomaras. a tomar en público. Eso, que tomaras en público, claro, de buró, no, me imagino con muchas. Pero las mujeres empezamos a tomar tequila. Y el tequila se hizo muy, muy popular en los Muy años popular. 90 con el famoso jimador. Ahora, la lógica esta del tequila congelado. Sí. Imelda siempre dice, ¿cuándo has visto a Pedro Infante abrir el conge para sacar un tequila? Número uno, No, a mí no me gusta frío. Yo estoy con Imelda. Los fríos, pero además los cristalinos. No, ya Son no. asquerosos, porque yo siempre he dicho, el tequila cristalino, ese que es como una cremita, son las medias de seda que tomaba mi mamá en los años 70. El París de noche. Sí, ese tipo de cosas así como muy... No, es el blanco, punto. El mejor tequila es el blanco. A mí me encanta el blanco, claro. Oye, y estos vientos de cambio no nada más eran en lo económico, sino también en lo político. Democráticamente México, si quería abrirse al mundo, pues bueno, había que ser un poquito menos autoritario y empezó a darse ese famoso cambio a la democracia, a la alternancia, el Instituto Federal Electoral que se llamaba en esa época, que tenías tu credencial con fotografía. Se creó. el Instituto Federal Se Electoral. empezó a... INE. Se No, quita... el IFE. Oye, se le quita a gobernación las elecciones, o sea, tenía que ser un órgano aparte para autónomo, para que la democracia existiera. Es cuando se lanza Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. Pero ahí todavía no es... Exactamente por todo lo que había sucedido del 88. Con el 88. Fue que Salinas dijo, pues necesitamos hacer algo porque si no va a reventar esto. Y entonces es que crean, creo que en el 90, el Instituto Federal Electoral, y viene la campaña 2 años después de la fotocredencialización, que era también para evitar que siguiera como la cadena de fraudes, porque pues acuérdense de las credenciales del lector de antes, yo me acuerdo, cualquiera la podía llevar, cualquiera podía llevarla y no pasaba nada. Cualquiera. Sí, una vacilada. Ya con pero te peinas, cuñado, que era una de las... Exacto. Cómo promovía... Exacto, me acuerdo. La fotocredencialización. Y la Ciudad de México también cambió, no sé, en el interior de la República, entraron digamos, dejamos de tener esos grandes camiones como el Delfín y como esos enormes de la Ruta 100,
y entraron las famosas combis. Sí. Los colectivos que decía uno en Reforma se ven maravillosos, años después se convirtieron en una cosa tremenda. La ruta 100 todavía estaba en el 92, porque ahí Sí. hubo un gran pleito entre el gobierno de la ciudad y la Fórmula 1. Sí, es cierto, que cierto. la Fórmula 1 contaminaba más que la ruta 100. Pero se estaba modernizando, digamos que todo lo que había era nueva música, nueva imagen de la Oye, ciudad, nuevos gobiernos. Tecnología. Yo me acuerdo que a mediados de los 80 empezaron a llegar las videocaseteras. Primero la Beta. Pues, en mi casa, nuestra primera videocasetera fue una Beta. Pues, la adquirimos por una tanda que entró mi papá en el hospital. Wow. En el IMSS, en el hospital donde estaba, ahí hacían tandas, no eran de dinero, eran de cosas. videocaseteras. Oye, y explica para qué eran las videocaseteras. Ahorita se mueren de risa. Para ver películas. El formato beta era más pequeño y posteriormente Y luego llegó el VHS y aparece el videocentro. Wow. Ese fue un radical cambio en nuestra manera de Que entretenernos. podías ir supuesto. a alquilar películas en los formatos beta O o VHS, VHS. que eran para las videocaseteras. Ya lo importante era que las rebobinaras, es decir, que una vez que la terminabas de ver, la regresaras al principio. Había una porque si maquinita no te especial. cobraban Exacto. extra. Si no O la regresar la cinta para volver a ver la película. Entonces, ahora les parece increíble que para ver una película que ahora está on demand, lo ves todo el tiempo en la red, tenías que suscribirte a un videocentro. Sí. O videoclub. Tenías que llevar tu credencial. Ir por ella, escogerla. Te daban un catálogo Sí. impreso. Ya después, cuando llegó la modernidad absoluta en los finales de los 90, llegó Blockbuster. Sí, claro. Y entonces eran estas tiendas que nada más agarrabas tu copia, que había como 20 de la que querías ver, pero también tenías que irlas a regresar. Es impensable. Pero llegó muy temprano en los 90, ¿eh? El Porque Blockbuster. todavía había... Pero Videocentro fue muy famoso muchos años. Videocentro fue como fue muy famoso como del 85, 86 al 91, 92. Llega Blockbuster y entonces está ahí el concepto además de que te venden las palomitas, las papitas, todo para que lleves el cine a casa. Te rentan ya ahí en video, o sea, beta y VHS, pero también incluyen El DVD. El CD, claro. Escucha. El DVD. No, el DVD. CD es el de música. El DVD es el claro. Yo encontré en un videocentro el de Camerón de Pierpaolo Pasolini y dije, bueno, porque tenían una como apartadito de cine de Reservado. arte. Ajá. Y el de Camerón era una de esas películas durísimas, etcétera. Entonces organizé una puesta, Un cine en Una casa. exhibición. una Un cine en exhibición casa, ajá. en mi casa, en la sala de casa de mis Pero el padres. proyecto del principio decía que no podías hacer eso. Yo lo sé, pero No, porque lo no cobró, pasábamos. pero no cobró. Y déjame decirte que a los 15 minutos, los 11 que éramos, todos en pijama, chicos y chicas, amigos, todos amigos, teníamos 25, 26 años. A los 20 minutos ya estábamos todos dormidos. ¿En serio? Sí, fue terrible, fue terrible. Sí, pero imagínate Fue ir. un fracaso. Y era una manera de entretenerte. Había que ir en tu coche, ibas a... Increíble. Hoy lo que tenemos, digamos, con las Oye, pero luego plataformas. cuando era discriminación mundial, ya ves que comprabas el DVD, pero tenías que comprar las películas para tu región. Entonces, Claro, la región uno, 4. la región 4 era América Latina. Así es. De ahí viene no el podías región ver la 4. 1. No, Claro. ni la 2 ni la 3. Ni la 2 ni la supuesto. 3. Luego ya a mí me enseñaron a apretar el código con el control y entonces liberabas, o sea, ya podías ver de la región 1, de la región 2. Y estoy pensando en un espectáculo único que fue la primera orca que hubo en el territorio nacional, Keiko, que fue nombrada así por suscripción popular y estaba en Atlantis, en la tercera sección de Chapultepec. ¿Keiko no estaba en Reino Aventura? No, pero Sí, luego sí, estuvo, sí, sí. luego estuvo. Luego en la Reino pasaron a Reino Aventura. A Chapultepec llevaron a las belugas. Las belugas, así Claro, es. increíble. Y fue la misma época en que pusieron, alguien tuvo la brillantísima idea de, hay una invasión enorme de lirio acuático en los canales de Chapultepec, De de Xochimilco. de Xochimilco. ¿Qué animal come lirio acuático? Los manatís. Entonces Pobrecito. pusieron 4 manatís, los soltaron en los canales de Xochimilco y posteriormente fueron taqueados. Acabaron en mole. Mole, sí, se los comieron. se los comieron. Y hablando de cine, pero lo que sucede en la industria nacional, pues fue la muerte primero
en los 70s, 80s, de lo que había sido la época de oro del cine mexicano. No, más bien. En los 60s habíamos tenido muy buenas películas. En los 70s. Y todavía hasta los Y en 70s. Pero ya en los 80s realmente estaba en estertores la industria nacional. Teníamos, perdón, al que le gusta el género, Los Hermanos Almohada. Era terrible. Esa es lo de menos. Era lo del... Y Eran el las norte y los ficheras y terrible. Carvía Mexicana, El Día de los Albañiles. Malísimas. Lola la Malísimas. Trailera. Porque mira, todavía lo de las ficheras tiene una parte estética y un tono. Pero lo de Los Hermanos Almohada... Y en el episodio anterior me dice, Emanuel en tercera dimensión. No, pero es muy y la diferente. estética de las ficheras. Tiene un tono. Ahí te dabas cuenta que no conocían el depilado brasileño. Pero es para reivindicar que no debería de ser la mujer el objeto. No. El otro día estaba yendo Bellas de Noche. Hagan y como que no manches. oyeron esta parte. Vean Bellas de Noche y verán a qué me refiero. Pero simultáneamente también el cine más independiente estaba haciendo muy buen cine. Ah, ok. Ripstein, Sí, sí, Hermosillo, Felipe Casals. Una Pero playa realmente, bueno, el salto es como del 89 en adelante. Cuando ya llega, por ejemplo, Danzón. Solo con tu pareja, Danzón, El Callejón de los Milagros. Todas esas son de los 90, lo que se conoció La como Tarea. el nuevo cine mexicano. Exacto. de Totalmente. grandísimos directores, de maravillosos directores. Bueno, ahí, Sí. bueno, Como Agua para Solo con tu Chocolate. pareja es de Cuarón. Por supuesto, pero estoy pensando en Rojo Amanecer. Qué gran película. Gran película. Esa la dirige Bonilla. No, Bonilla la actúa. Está dirigida. ¿No es de Jaime Humberto? No, Jaime Humberto hizo La Tarea No. y Es del Danzón mismo es de de- Mariano Varo, perdón. Danzón es de Es el Mariano. mismo de Abril de Vietnam en el Año del Gato. Ahora recuerdo el nombre del director, que además es un tipazo, Rojo Amanecer. Ahora se lo digo. Ahora. Sí, ¿se acuerdan quién dirigió Rojo Amanecer? Escríbanos rápidamente, por favor, antes de que el Alzheimer acabe con las 3 neuronas que me quedan. Y regresamos al cine, así como empezamos a escuchar en la radio música en español, regresamos al cine a ver cine mexicano. Sí. Como Agua para Chocolate fue verdaderamente un éxito y es una escritora mexicana, Laura Esquivel, dirigida por su marido, en ese entonces momento, su marido, Alfonso Arau. Alfonso Arau. Pero hay un resurgir del cine mexicano. Sí, la gente empezó a ir más, pero como los temas empezaron a ser también más sólidos, o sea, tuvo su etapa importante, pero no terminó de cuajar como el gran éxito. La primera gran taquillera, 160 millones de pesos recaudó, alguna cosa así, fue la del Padre Amaro hasta el 2012. El crimen del Padre Amaro. Y al año siguiente se lo rompió Nosotros los Nobles, en el 2013. De Alasraqui Jr. Pero hubo una etapa así, o sea, había buen cine, pero tampoco la gente, porque también cambió la dinámica del cine hollywoodense y pues era los grandes éxitos otra vez. Sí, los rompe taquilla de verano, sí, ¿no? exactamente. Ahora, aquí teníamos un programa magnífico de apoyo a la cinematografía a través del Instituto Mexicano del Cine, IMCINE, y había chavos Fidecine. maravilloso, y haciendo unos guiones importantes y sacando esa cultura de los que éramos jóvenes en los años 90. Los años 90, yo ya tenía 30 años en los 90. En mayo del 90 yo cumplí 30 años y ya estaba divorciado. No, ese fue un cambio radical, o sea, ahí te diste cuenta cómo se abrió México, se abrió el mundo, y entonces lo que hizo México fue venderle al mundo la experiencia mexicana, como Frida. Para mí Frida es un producto no de su época, sino de los Absolutamente. 90, la Sí, empezaron a vender. el mercado y se de arte. convirtió, bueno, de ahí la película de Madonna. Absolutamente. Tanto llamó la atención. Y luego en aquella de gran Madonna, exposición en el 92, por los 500 años del descubrimiento de América, los 500 siglos de esplendor, algo así se llamó, Esa exposición. que fue durante el gobierno de Salinas y que era un recorrido desde las culturas prehispánicas hasta Hermosa. nuestros días, el Hermosa. puro arte mexicano, que estuvo en México, creo que en San Ildefonso, y luego se la llevaron a Washington. Yo estuve en Y Filadelfia en París. en la inauguración de eso. México 5 siglos y estuvo también en París. La película que dices de Frida es Madonna hizo a Evita y Frida fue Era Salma Hayek. Claro, Cierto, claro, Madonna Exacto. era Evita. Madonna fue Evita, pero claro, también esos nacionalismos que porque se abrió el mundo, entonces en Argentina y en México, bueno, son esos dos ejemplos. Los años 90, la música de los años 90, el famoso rap, también cambió.
Absolutamente. Ya no era oír nada más pop, sino ahora estabas escuchando unas cosas nuevas. A mí no me gusta el rap. No, pues a mí tampoco me encantaba. No soporto el rap. Eso decía Joaquín Sabina. Y bueno, con la inauguración del nuevo Auditorio Nacional en el 91, eso totalmente también, de pronto empezaste a tener grandes espectáculos en el auditorio. Preciosos. Internacionales. Elton John se presentó ahí. Bueno, Eric Clapton Ahora, estuvo en el Foro No, Sol. pero Porque a lo que voy es que primero pasaron por el auditorio y luego ya era tal la demanda que los tuvieron que llevar a foros de 60,000, porque el auditorio podía meter 10,000, casi 10,000. Ahora, se nos está acabando el tiempo, no sin antes decir que, bueno, justo el Auditorio Nacional es cuando empieza a tener esos premios de ahora Las tener lunas. premios. No, premios internacionales. ya. Premios internacionales de ser uno de los mejores lugares para espectáculos. Pero se nos acabó el tiempo. Gracias. Otra vez se nos acabó el tiempo. El tiempo es una cosa, es una maldición horrible. Acompáñanos la próxima en el ADN de la historia. Hasta la próxima.